Ahora vamos a ver el siguiente tipo de estudio, que es la ecocardiografía. La ecocardiografía, a medida que pasa el tiempo, cada vez es más utilizada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una herramienta muy fácil, muy accesible. Últimamente, en todas las unidades coronarias y unidades de terapia intensiva están manejando un sistema de ecocardiografía. Se le llama ecocardiografía FAST o EcoFAST. ¿Por qué se llama así? Porque va a medir ciertas características de la ecografía, pero de una manera rápida, digamos. O sea, si digamos, mi paciente está entrando en shock y yo no estoy muy segura que si es un shock cardiogénico o un shock distributivo o un shock hipovolémico, entonces lo que puedo hacer es agarrar el ecocardiógrafo, ponerle en el pecho, ver la función cardíaca, qué cantidad de sangre está saliendo por la aorta, entonces ya puedo clasificar. Si digamos estoy sospechando que mi paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca y quiero saberlo en ese momento, agarro el ecocardiógrafo, veo vena cava, mide tanto, vena cava superior, vena cava inferior y ya tengo el diagnóstico. Entonces, así, para situaciones muy puntuales, hoy en día se está usando lo que se llama el EcoFast. ¿Bien? En realidad, la ecocardiografía es un estudio muy completo que mide la estructura del corazón. O sea, la ecocardiografía me va a decir la estructura del corazón, si la aurícula derecha está íntegra, completita, si la aurícula izquierda está completa, de qué tamaño es la aurícula izquierda, de qué tamaño es la aurícula derecha, de qué tamaño es el ventrículo izquierdo, si todas las papilas del, del ventrículo izquierdo están íntegras, cómo están las cuerdas tendinosas, las válvulas. También la ecocardiografía nos mide la presión con la cual la sangre tiene que salir de la válvula mitral, de la válvula aórtica. O sea, tiene muchas funcionalidades la ecocardiografía. ¿Bien? Por eso mismo, por tantas funcionalidades que tiene, es la prueba diagnóstica más usual para valorar la estructura y función del corazón. Mediante la ecocardiografía es posible crear una imagen móvil de las estructuras internas del corazón. Como les había explicado, el electrocardiograma es como una foto del corazón, una fotografía, así, sin movimiento. En cambio, la ecocardiografía es como sacarle un video al corazón mientras se está moviendo, mientras la aurícula y el ventrículo están haciendo sus contracciones, le saca un video, nos muestra el tamaño, la presión, la fuerza, si digamos el ventrículo va a tener un infarto, entonces no se va a contraer todo el ventrículo al mismo tiempo. Vamos a poder ver que alguna partecita no se contrae, entonces como que se queda así, una parte fija, sin movimiento, y el resto del ventrículo sigue contrayéndose. Entonces, van a ver ustedes que la ecocardiografía nos da muchas señales para evaluar la funcionalidad del corazón. Y no solo la del corazón, sino también del pulmón, que está ahí al ladito, de la aorta. Si ha tenido una disección aórtica, también lo podemos evaluar mediante ecocardiografía. Obviamente que una disección aórtica o sea, la ecocardiografía nos va a mostrar que existe la disección aórtica, pero no nos va a mostrar de qué tamaño es, de qué tamaño es su luz falsa, su luz verdadera, si se ha penetrado toda la pared, eso no nos va a poder decir. Lo único que nos va a decir es que existe la falla, digamos. Bien, entonces para hacer diagnósticos súper rápidos en emergencia cuando tu paciente está a punto de morirse, es muy útil la ecocardiografía. Pero no solo para esos pacientes, sino para los pacientes que, digamos, un paciente va al consultorio, no tiene ninguna molestia, pero hace su control. Entonces, en el control yo le ausculto y tiene un soplo. Ustedes saben que los soplos no son normales, entonces le pido una ecocardiografía. Y en la ecocardiografía van a identificar que ese soplo, si viene de la válvula aórtica o viene de la válvula mitral, o a qué válvula corresponde. Bien, y si tiene una insuficiencia, una estenosis, si necesita un cambio valvular, si este paciente va a necesitar un marcapaso, todas esas cosas me las va a decir la ecocardiografía.
Bien. Entonces, como les decía, la ecocardiografía nos sirve para medir las dimensiones ventriculares, o sea, los tamaños de la aurícula, del ventrículo, de las válvulas, de las cuerdas tendinosas, de la aorta, y no solo las dimensiones, sino también los movimientos valvulares. Si se ha roto una válvula, la mitral, digamos, si está perforada, si está calcificada, si tiene un tumor, si tiene un coágulo, todas esas cosas las vamos a poder ver mediante la ecocardiografía. Además, nos proporciona datos sobre el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, que como les decía, si es que un paciente va a tener un infarto y nosotros le hacemos una ecocardiografía, en la ecocardiografía vamos a ver que esa partecita del que ha tenido el infarto, esa partecita del ventrículo izquierdo no se mueve. Entonces, todo el corazón se sigue moviendo excepto esa parte. Y ahí nosotros ya podemos diagnosticar qué parte del ventrículo izquierdo es la que se está infartando. Mediante la ecocardiografía también vamos a poder ver el tabique, pero no solo el tabique interventricular, sino también el tabique interauricular. La anterior clase les había comentado también que existe la ecocardiografía fetal, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que si, digamos, alguna madre embarazada va a tener, le han descubierto por medio de estudios del líquido amniótico que el bebé tiene alguna trisomía o alguna enfermedad cromosómica, entonces a estos bebés sí o sí se les pide una ecocardiografía fetal. ¿Para qué? Para ver toda la integridad del corazón del bebé cuando está dentro de la madre. Entonces, en estos bebés lo que buscamos es comunicaciones. Ustedes saben que la aurícula derecha con la aurícula izquierda no deberían tener ninguna comunicación, pero estos bebés que tienen algunas trisomías, algunas alteraciones cromosómicas, presentan comunicaciones interauriculares o comunicaciones interventriculares. Bien, entonces todo esto nosotros lo podemos diagnosticar antes de que el bebé nazca, por medio de un ecocardiograma fetal. ¿Qué más? La ecocardiografía también calcula volúmenes, el volumen diastólico y el volumen sistólico. Hace una diferencia entre los movimientos sistólicos y diastólicos del corazón, para que nosotros podamos ver qué tipo de patología tiene nuestro paciente. Existen distintos tipos de ecocardiografía. Es como si la ecocardiografía lo hiciéramos con distintos equipos, ¿ya? Cuando hablamos de imágenes bidimensionales, es como que lo comparáramos con un teléfono, con la cámara de un teléfono de un S5, digamos, de un Samsung 5, que tiene buena cámara, pero no es muy buena la resolución, pero nos sirve para saber si tiene dos aurículas, dos ventrículos, si no hay comunicaciones. La ecocardiografía en modo M es la más antigua, entonces lo podríamos comparar, digamos, con un S3, que tiene cámara, pero es de las cámaras más básicas que existen, digamos, ¿ya? Luego existe la ecocardiografía tridimensional, que lo podríamos comparar con un S7, digamos, con la cámara de un S7, que es buena cámara, mucho mejor que la del S5, pero que tiene más precio, obviamente, y bueno. Luego existe la ecocardiografía Doppler. La ecocardiografía Doppler se va a caracterizar porque nos va a mostrar colores. En todas estas ecocardiografías, las primeras tres, solamente vamos a ver imágenes en blanco y negro. En cambio, en la ecocardiografía Doppler se van a agregar los colores rojo y azul. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se ve una
ecocardiografía Doppler. Luego existe la ecocardiografía con contraste, que también se la puede realizar, pero es mucho más cara que todas estas otras ecocardiografías. Hoy en día las que más se usan son las imágenes bidimensionales, la ecocardiografía bidimensional y la ecocardiografía Doppler. Bien, estos dos son los que más se usan. ¿Por qué? Porque la bidimensional es mucho más barata, mucho más accesible, y la Doppler en el caso que queramos ver flujos. Aparte, todas estas ecocardiografías que les he mencionado, toda esta hasta aquí, se realizan poniendo el transductor sobre el pecho del paciente. Entonces, como vamos a realizar la ecografía sobre el pecho del paciente, lo vamos a ver por afuera. En cambio, esta ecografía que está aquí abajo, la ecocardiografía transesofágica, vamos a utilizar una cámara que está unida a un transductor de ecocardiografía 2D que va a estar situado en un endoscopio, o sea, en un aparato que lo vamos a meter por la boca. Es una cámara que la vamos a meter por la boca y va a llegar hasta el esófago, y desde el esófago va a estar esa cámara grabando al corazón. ¿Para qué usamos la ecocardiografía transesofágica? Ustedes van a ver que en todas las ecografías torácicas, todas estas, vemos al corazón. Sobre todo podemos evaluar las cavidades izquierdas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, porque esas están más cerca de la pared torácica. En cambio, la aurícula derecha y el ventrículo derecho y las cavas está un poco más profundo, entonces no es tan fácil verlos por medio de una ecografía torácica. Entonces, la ecografía transesofágica, que es una cámara que se mete hasta el esófago y por medio del esófago valoramos las cavidades cardíacas, nos sirve para medir cavidades derechas. Bien, además también, como es mucho más cerca del corazón, nos sirve para hacer una medición más exacta del tamaño de las aurículas de ambas, cuántos milímetros mide cada aurícula, cuántos milímetros en sístole, cuántos milímetros en diástole. Entonces, para eso nos sirve la cardiografía transesofágica. Bien. Y luego, por último, tenemos la ecocardiografía con esfuerzo. ¿Cómo se hace? Así como en la ergometría con esfuerzo, se aplican fármacos por medio de vía endovenosa al paciente que aceleran la frecuencia cardíaca. Después de haber aplicado los fármacos que aceleran la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, en ese momento en que el corazón está acelerado, nosotros le ponemos el transductor y vemos hasta dónde se mueve el corazón, qué partes del corazón no se mueven, si tiene una perforación del ventrículo izquierdo por un infarto, o lo que sea. Bien, todos estos son los tipos de ecocardiografía. Ahora aquí lo que estoy mostrando es una imagen de una ecocardiografía Doppler. Algo que les tengo que aclarar es que siempre que veamos una ecocardiografía transtorácica, o sea, así cuando vamos a poner el pecho, vamos a ver que las estructuras del corazón están dadas la vuelta, o sea, los revés. La parte de acá va a ser la base del corazón, la parte de arriba va a ser la punta del corazón. O sea, siempre que veamos la ecografía transtorácica, vamos a ver al corazón de cabeza. El ventrículo izquierdo sería este, el ventrículo izquierdo va a terminar arriba y la aurícula izquierda va a ser la que está abajo. Si este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula izquierda, ¿qué válvula sería esta?
sería la válvula mitral. Bien, esta es la válvula mitral. Y este otro lado son las cavidades derechas. Aquí tenemos la aurícula derecha y este va a ser el ventrículo derecho. Y esta sí es la tricuspide, porque son las cavidades derechas del corazón. Aquí a la mitad, lo que les voy a dibujar, este va a ser el tabique interauricular. Y aquí abajo va a estar el tabique interventricular. Entonces, como pueden ver, esto en realidad es una fotografía de la ecocardiografía. Y ahora yo tengo para mostrarles ecocardiografía. ¿Qué tipo de ecocardiografía creen que sea? Es una ecocardiografía doble. Los otros tipos de ecocardiografía que tengo aquí abajo, por ejemplo, esta es una ecografía bidimensional. ¿Por qué? Porque solamente sale en blanco y negro. Bien, sí, ya les voy a mostrar qué estructuras. En cambio, esta primera de acá tiene colores. Entonces, los colores son rojo y azul. Entonces, esta es una ecografía Doppler. En esta ecografía Doppler, lo que estoy viendo aquí, esto que les voy a dibujar es el ventrículo izquierdo. Y la parte de aquí arriba debería ser la aurícula izquierda. Entonces, esta ecocardiografía le están haciendo esto a este paciente para que puedan ver el flujo cuando pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, en sístole y en diástole. Entonces nos mide, si no me equivoco, este flujo está saliendo cuando cuando el ventrículo está en sístole. Entonces sería una insuficiencia mitral. Bien, ¿por qué? Porque la sangre, cuando el ventrículo está en sístole, no debería pasar hacia el ventrículo. Pero en este caso sí está pasando y por eso se ve un montón de flujo aquí. Entonces a eso se le llamaría una insuficiencia. Además, en esta imagen también se puede ver, esta otra estructura de aquí que les estoy mostrando. Esta otra estructura es la válvula aórtica. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sale por la aorta. Otra cosa que estoy viendo es que la aorta se ve muy blanca. Esta región de aquí que ustedes están viendo es la válvula aórtica. Esa región se ve muy blanca. Entonces supondría que además tiene una calcificación de la válvula aórtica. Entonces esa es una ecocardiografía Doppler que nos sirve para medir las presiones de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, de la válvula mitral y de la válvula aórtica. Otra cosa que les quería recalcar, que cuando estamos viendo un ecocardiograma Doppler, este ecocardiograma Doppler, la parte roja y azul, ¿no? en toda la imagen, sino solamente en la parte que está el recuadrito. Este recuadrito. ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros le podamos poner Doppler solo a la región que queremos agrandar, ¿ya? No le pone Doppler a todo el corazón, sino le pones Doppler, o sea, le pone color, solo a la región que nosotros queremos medir las presiones, a ver si tiene. Y aquí estamos viendo un ecocardiograma bidimensional, al igual que esto. Ecografía de aquí. Ustedes no sé si alcanzan a diferenciar que si hacemos un recuerdo de la contracción, la sístole y la diástole, cuando las aurículas se contraen, el ventrículo está en dilatación. Cuando el ventrículo se contrae, las aurículas están en dilatación. Entonces siempre existe este juego.
Aurícula, ventrículo, aurícula, aurículas, ventrículos. ¿Para qué? Para que la sangre pueda tener un mismo flujo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo en este ecocardiograma. En cambio, en este ecocardiograma de aquí abajo, al mismo tiempo que se está contrayendo la aurícula, se está contrayendo el ventrículo. Los dos se están contrayendo. Entonces la sangre no tiene un buen flujo. Por eso es como que está arrítmico este corazón. Todo el corazón se contrae al mismo tiempo, aurículas y ventrículos. Entonces, sin hacerle un electrocardiograma al paciente, yo sé que este paciente, dueño de este corazón, está sufriendo una arritmia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la regla de aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, así. Así. Encima a destiempo. Entonces las válvulas mitral y aórtica no saben si abrirse, cerrarse, dejar pasar la sangre o retener la sangre, no saben. Entonces el paciente aquí en esta ecocardiografía está con una arritmia. Vamos a entrar a otro tipo de estudios del corazón, que se llama el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco y la arteriografía es lo mismo, ¿bien? Es el mismo procedimiento, pero que tiene distintos nombres. También tiene otro nombre que se le llama cinecoronariografía. Esta cinecoronariografía nos va a servir para ver al corazón en funcionamiento. La principal ventaja que tenemos cuando realizamos una arteriografía cardíaca o una cinecoronariografía, que es lo mismo, es que no solo nos va a servir para hacer el diagnóstico a nuestro paciente, sino también nos va a servir para hacerle el tratamiento. Mediante el mismo procedimiento nos sirve para hacer diagnóstico de enfermedades cardíacas y también tratamiento. ¿Sí? El cateterismo cardíaco es uno de los procedimientos invasivos. De todos los que hemos hablado, ninguno de esos procedimientos es invasivo. ¿A qué se refiere invasivo? ¿Por qué? Porque en la arteriografía o en el cateterismo cardíaco vamos a introducir un cable, un catéter, desde la arteria radial o la arteria brachial hasta el corazón. Bien, y en ese trance de que nosotros vamos a introducir un cable, un catéter hasta el corazón, tiene sus riesgos. Pero, como les digo, que nos sirve no solo para diagnóstico, sino para hacer tratamiento, entonces es un estudio que hoy en día se hace todos los días en las unidades coronarias. Nos sirve, es inmediato, en menos de 15 minutos se pueden abrir las arterias del corazón que se haya tapado. Pues a pesar de que es un procedimiento invasivo y algo peligroso, siempre tomamos como opción. ¿Por qué? Porque además nos sirve para tratar al paciente y le salvamos la vida. La verdad, el índice de complicación no es tan alto. O sea, puede ocurrir que exista una perforación ventricular o se desangre el paciente, pero eso ocurre en uno de 1000 diagnósticos, uno de 1000 cinecoronariografías. No es lo más común. Entonces, es un procedimiento que hoy en día se usa mucho. Este procedimiento implica la introducción de catéteres flexibles, así como cablecitos, hacia los grandes vasos y hacia las cámaras cardíacas. Entonces, por medio de esos cablecitos vamos a poder entrar hasta la arteria coronaria derecha, hasta la arteria coronaria izquierda y abrirla en caso que éstas se hayan tapado. Dos tipos de cateterismo. El cateterismo cardíaco derecho y el cateterismo cardíaco izquierdo. Bien, cuando hacemos un cateterismo cardíaco derecho, tenemos que entrar por una vena. Entramos por las venas, sobre todo las venas femorales son las que usamos.
Ingresamos por la vena femoral, vena cava inferior, llegamos a la aurícula derecha, llegamos al ventrículo derecho y podemos llegar hasta la arteria pulmonar. A eso le llamamos cateterismo derecho. En cambio, cuando queremos alcanzar las cavidades izquierdas del corazón, o sea, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, lo que hacemos es introducir el mismo catéter, pero no por una vena, sino por una arteria. Generalmente usamos la arteria radial derecha o la arteria braquial derecha y luego llegamos hasta la subclavia, de la subclavia a la aorta, de la aorta al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasamos la válvula mitral hasta la aurícula izquierda. Y a esto le llamamos cateterismo izquierdo. Entonces, siempre depende a qué patología estemos sospechando en el paciente, debemos ir hacia las cavidades derechas del corazón o hacia las cavidades, y como les digo, la gran ventaja de hacer una cinecoronaria, una arteriografía, es que no solo nos sirve para hacer el diagnóstico al paciente, sino para realizar el tratamiento. Ahí mismo que diagnosticamos que una arteria está tapada, la podemos abrir y le salvamos la vida al paciente. Por eso es que hoy en día tantos infartos cardíacos se salvan. Y hay personas que te pueden decir, sí, he tenido 5 infartos cardíacos. ¿Y por qué no se ha muerto? ¿Por qué? Porque le han hecho un cateterismo en el tiempo exacto. Bien, entonces siempre que escuchen de un paciente que se está infartando, este paciente debe llegar a la sala de hemodinamia para hacerse su cateterismo cardíaco lo más pronto posible. Mientras más tiempo demore en hacerse el cateterismo cardíaco, más tejido muscular cardíaco se mueve. ¿Bien? ¿Dónde se hace el cateterismo cardíaco? En una sala que se llama hemodinamia. Obviamente esta sala de hemodinamia va a tener mínimamente 2 cardiólogos, ¿bien? Que van a monitorizar al paciente mientras se le hace este procedimiento. ¿Qué más? También nos sirve para medir las presiones del corazón. Estos cablecitos que introducimos dentro del corazón miden las presiones. Entonces miden la presión en la aurícula izquierda, miden la presión en la válvula mitral, miden la presión en la válvula aórtica y de esa manera podemos diagnosticar problemas o enfermedades valvulares. Estos estudios angiográficos se realizan mediante la inyección de un medio de contraste. Le aplicamos, generalmente este medio de contraste es con yodo. Entonces aplicamos yodo al paciente de manera endovenosa o de manera arterial, o sea, a la arteria o a la vena, dependiendo qué tipo de cateterismo queramos hacer. Si queremos hacer un cateterismo derecho, debemos aplicar el yodo a la vena femoral. Y si queremos hacer un cateterismo izquierdo, debemos aplicar el yodo a la arteria radial o a la arteria braquial. ¿Bien? Coronaria implica la inyección de un medio de contraste radiográfico en las coronarias, lo que permite visualizar las lesiones en estos vasos. Se emplea para identificar y establecer el grado de estrechamiento de las arterias coronarias. Por medio de este estudio podemos decir, sí, la arteria coronaria derecha tiene un estrechamiento del 95% a nivel del tercio proximal. Después de haber hecho el diagnóstico, introducimos otro catéter y abrimos la arteria. En ese mismo momento logramos abrir y finalizamos el estudio diciendo que la arteria coronaria derecha ha tenido una apertura con un stent de 5%, con flujo, recuperando el flujo al 90% de la arteria coronaria derecha. Así digamos. Enseguida tengo un video para mostrarles de un cateterismo izquierdo. También nos sirve para establecer la disposición de una cirugía de revascularización. En caso que un paciente tenga muchas arterias comprometidas, la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha, no podemos llenarlo de stent a todo el paciente.
Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Lo llevamos para cirugía cardíaca. Vamos a realizar el día de 60 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, que sintió dolor precordial y realizó cambios isquémicos agudos en el electrocardiograma. A través de la muñeca puede llegar mediante catéteres hasta el corazón. De esa forma ver la obstrucción que puede tener en una o en todas las arterias. El acceso radial derecho para de esa forma llegar hacia las arterias del corazón, poderlas inyectar y ver las cosas. Entonces, lo que les está recostado en la camilla, alrededor de él está este aparato que ven aquí, es el que capta las imágenes, se llama arco en C. Aparte del arco en C, lo que tenemos es un monitor, y en el monitor está constantemente sacando como placas de rayos X al paciente. Y aquí estamos viendo el tórax, la columna vertebral, estas son las clavículas, aquí el esternón, y por detrás del esternón toda esta mancha es el corazón. Aparte de eso, podemos ver en esta imagen que el paciente, ¿qué creen que sea esto? Esta cosa, que tiene unos cables que llegan al corazón. Exactamente, es un marcapasos. Como ha dicho el doctor, hipertenso, con alteraciones cardíacas, con dolor de pecho típico de infarto de miocardio, que además de eso tiene un marcapaso. Así se ve el marcapaso en una placa de rayos X, que está llegando a las cavidades derechas del corazón. Pero eso no nos impide realizar el cateterismo. Esto que podría estar originando también el trastorno eléctrico o el paciente. Vemos que el paciente... Ahí están introduciendo los catéteres. Tiene que ser súper rápido. El médico tiene que ser súper rápido. Mientras más rápido llegue a abrir la arteria que se ha cerrado, menos tejido miocárdico va a morir. Como siempre les he dicho, el corazón es un tejido que es muy demandante de oxígeno. Entonces, mientras más rápido lo haga, mejor. Por eso han visto que sus manos no se dejan de mover. Colocar estos dispositivos, hacer un estudio primero de electrocardiografía. Obviamente, como han visto unos segundos antes, sí o sí el paciente tiene que estar monitorizado. Constantemente el médico debe saber la presión, la frecuencia cardíaca, arritmia, saturación, frecuencia respiratoria. Y algo que no les había hecho, el paciente está totalmente despierto, puede hablar, puede quejarse, puede cantar, está totalmente despierto. No es un procedimiento en el cual uno tenga que sedar al paciente. El paciente es más, te sigue diciendo, dolor, doctor, tengo dolor de pecho, tengo dolor de pecho. Por eso es que el médico se apura a abrir la arteria. Bien, el paciente no tiene que estar dormido, tiene que estar despierto. ¿Se puede realizar en pacientes dormidos? Sí, pero como es un procedimiento invasivo, es mucho más peligroso hacerlo en un paciente dormido. Pero si el paciente está en shock y ya está dormido y no lo debemos despertar, igual le hacemos el cateterismo, no hay problema, solo que tiene más riesgo. Estamos viendo el paciente de derecha o la izquierda. Para realizar la corrección. Miren cómo está abriendo la lesión. La lesión grave. Aquí, en esta imagen, les voy a dibujar un poquito para que recordemos la anatomía. ¿Se acuerdan ustedes de dónde nacía la arteria coronaria derecha? Hemos llevado hace una clase, la clase pasada. La arteria coronaria derecha nace de la valva coronariana derecha de la válvula aórtica, ¿no es cierto? Entonces, está aquí la aorta y a partir de ahí nació la coronaria derecha. Aquí están viendo que es bien gruesa, tiene mucho flujo, ¿no es cierto? No se dividía, no tenía muchas subdivisiones, excepto la arteria que da al nodo sinusal.
Este es un catéter del marcapaso, una válvula. Y se dan cuenta que aquí existe una obstrucción. Este era el trayecto de la coronaria derecha. Tiene que dar la vuelta al corazón. Pero en este sector ha habido un corte, ha habido una obstrucción. Una placa aterosclerótica se ha desprendido y ha bloqueado el... Van a ver ahora, voy a borrar esto. Y ahí ven, ¿no es cierto? Toda esta regioncita, esta pequeña región, está tapada. Pero hay un hilo que está abierto por el cual la sangre está pasando. ¿Por qué se ve así tan clarito la lesión? Porque le hemos echado contraste con yodo. A la sangre le hemos puesto contraste con yodo. Entonces, cuando realizamos la placa de rayos X, podemos ver el trayecto de la sangre que tiene yodo. Vemos, aquí hay un corte, es una obstrucción alrededor del 90% de la coronaria derecha. Y luego vemos que continúa el recorrido de la coronaria. Pero esto que está tapado es lo que le está haciendo doler al corazón, está produciendo el impacto. Entonces, este es como un recordatorio, que el doctor le ha sacado una foto para saber exactamente el sitio de la lesión, y el otro lado es el monitor en vivo, donde él ha colocado un catéter, un cable que está por dentro de la arteria coronaria derecha, y ahí adentro le está inflando un globito que se llama stent. Este stent entra cerrado y cuando llega al lugar de la lesión, lo inflan, se abre y de esa manera abre la arteria. Entonces, como ustedes estarán viendo, aquí está el globito inflado. Y más adelante, cuando el stent se queda dentro de la arteria, o sea, el stent es como un alambrito, un globito que lo abren dentro de la arteria, rompe esa placa esclerótica y deja a la arteria abierta. Eso significa que la lesión es muy práctica. Vamos ahora a hacer la optimización del stent. Así, y así se le abre la arteria y salvaron la vida de ese paciente. La primera vez que yo he visto una cinecoronariografía para mí ha sido mágica. He dicho, oh por Dios, como un paciente que se iba a morir por un procedimiento así, ni siquiera es que le abren el pecho. Como les explicaba, solamente le hacen una punción. Y por medio de esa punción introducen todos los catéteres, el stent, el contraste, todo. Y de esa manera pueden salvar la vida del paciente. Y como dijo el doctor, el paciente ya no experimenta más dolor de pecho. Y se salvó del impacto. A estos pacientes los tienes un día o 2 días más en la unidad coronaria y están listos para el alta. Bien, entonces así es como se realiza el cateterismo cardíaco. Las imágenes cardíacas nucleares no son tan utilizadas como el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es algo que sirve para diagnóstico y para tratamiento, entonces es algo que se usa todos los días, ya todos los días. Se puede usar más de una vez en el mismo paciente. Bien. En cambio, las imágenes cardíacas nucleares son, como su nombre indica, nucleares. Utilizan sustancias radiactivas y se las identifica por medio de rayos gamma. Por eso es como que son un poquito más peligrosas. Las técnicas de imágenes cardíacas nucleares implican la utilización de radionúcleos, o sea, sustancias radioactivas. La característica de estas imágenes cardíacas nucleares es que no son invasivas. O sea, no tenemos que meter ningún catéter al paciente, nada. Lo único que hacemos es ubicar una vena y a la vena le introducimos las sustancias radioactivas y sacamos. Y luego le llevamos al paciente a cierto tipo de imágenes para sacarle fotos al corazón cuando tiene las sustancias radioactivas, ¿ya? Estas sustancias radioactivas se puede usar por medio de 3 estudios. O sea, 3 estudios cardíacos utilizan sustancias radioactivas. ¿Cuáles son? Las imágenes de perfusión miocárdica,
la tomografía por emisión de positrones y la angiocardiografía con radionúcleo. De estas tres tipos de estudios, el más usado son las imágenes de perfusión cardíaca. Bien, el primero. ¿Por qué es el más usado? Porque es el más barato de entre las cardíacas nucleares. La tomografía por emisión de positrones es muy buena, pero es demasiado cara. Si un cateterismo cardíaco cuesta $1000, digamos, una tomografía por emisión de positrones cuesta mucho más, 2000, 3000, no sé. ¿Por qué? Porque justamente ocupa equipos que son mucho más caros. Entonces, más los radionúclidos y todo nos resulta demasiado caro. Entonces, solamente yo, soy cardióloga, en mi vida he visto unos 3 estudios o 4 estudios de tomografía por emisión de positrones. Nunca más ha sido necesario. Hemos resuelto los problemas con cateterismos, con ecografía, con electrocardiogramas, con ergometrías, pruebas de esfuerzo, y no ha sido necesario llegar a la tomografía por emisión de positrones, ¿ya? En cambio, las imágenes de perfusión miocárdica bastante, y yo pienso que va a ser un tipo de estudios que a la larga van a reemplazar capaz a los electrocardiogramas y a las ecocardiografías, porque son mucho más profundos. En todas estas pruebas se emplea una cámara de centelleo gamma. Como les digo, usa sustancias radioactivas. Para identificar a las sustancias radioactivas, utilizamos estas gamma cámaras. Entonces, para realizar cualquiera de estos necesitamos tener una gamma cámara. Y una gamma cámara no es barata. Entonces, por eso es que estos estudios se limitan solo a cierto tipo de pacientes. ¿Bien? No se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es muy caro. Y lo reemplazamos con otro tipo de estudios. Como les decía, entre los estudios que usan sustancias gamma o sustancias radioactivas, el que más usamos hoy en día es la perfusión miocárdica. ¿En qué consiste la perfusión miocárdica? La imagen de la perfusión miocárdica se utiliza para visualizar la distribución regional del flujo sanguíneo. O sea, por medio de una ecocardiografía podemos ver al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, que los tabiques estén íntegros, que las válvulas estén funcionando, que la presión entre una aurícula y un ventrículo. En cambio, en la perfusión miocárdica podemos ver qué cantidad de oxígeno está entrando a la pared anterior del ventrículo izquierdo. Si esa cantidad de oxígeno es la misma que está entrando a la parte posterior del ventrículo izquierdo. Para eso nos sirven las imágenes por perfusión miocárdica, para ver exactamente el funcionamiento del ventrículo izquierdo comparado con el ventrículo derecho, de la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Entonces, mediante la perfusión miocárdica podemos ver la funcionalidad, si está totalmente sano, mucho antes de que se imparte. Yo puedo predecir infartos con la perfusión miocárdica. Bien, para eso sirve, para saber exactamente cada región, cada centímetro del corazón, cómo está funcionando, antes de que el paciente se impacte. ¿Ya? La cantidad de oxígeno que recibe cada pedacito del corazón. Para eso nos sirven las imágenes por perfusión miocárdica. La centellografía de perfusión miocárdica, ¿qué tipo de radionúclidos usa? Usa el talio 201, que es muy tóxico, y también el tecnesio. Como el talio ha resultado ser, o sea, no es tan tóxico como otras sustancias radioactivas, pero es tóxico, entonces por eso se ha dejado de usar. Hace unos 10 años sí lo usaban mucho, porque no había otra sustancia que se una tanto a las fibras miocárdicas como el talio. Pero hoy en día han descubierto que el tecnesio 99 se une perfectamente a las células miocárdicas.
y nos muestra su funcionamiento. Entonces, hoy en día, todas las perfusiones miocárdicas, capaz 90% de las perfusiones miocárdicas se realizan con tecnesio 99. Este tecnesio 99, cuando está cerca de las fibras miocárdicas, lo extrae. O sea, está ahí el músculo cardíaco, ¿no es cierto? Está el músculo. Cuando el tecnesio 99 está pasando con la sangre, se lo absorbe. Entonces, lo que nosotros vemos en la imagen de perfusión miocárdica es que todas las células miocárdicas hayan adherido al tecnesio. Entonces, cuando han adherido al tecnesio 99 dentro de la célula miocárdica, podemos saber que esa célula miocárdica está íntegra, está sana. En cambio, una célula miocárdica que no pueda introducir al tecnesio 99 dentro de su estructura, quiere decir que es una célula enferma. Entonces, todas aquellas que no logren introducir al tecnesio están enfermas. Ya les voy a mostrar cómo se ve más. Tenemos que inyectar, o sea, este tecnesio 99 lo diluimos en una jeringa, ubicamos una vena y lo inyectamos a la vena. Y este radionúclido viaja hasta el corazón y cuando está pasando por el corazón, esta fibra miocárdica se lo absorbe, porque se la come, y en ese momento en que se le están comiendo las fibras miocárdicas, nosotros le sacamos foto para saber cuáles comen y cuáles no comen. Y de esa manera podemos saber la funcionalidad del corazón. Química, o sea, un área que no tenga buena perfusión, un área que no tenga oxígeno, aparece como una mancha fría en la perfusión miocárdica. Esta mancha fría carece de captación radiactiva, o sea, no puede absorber al tecnesio 99, por eso es que nos damos cuenta que está enfermo, antes de que se tape la arteria. La aplicación más importante de esta técnica ha sido su empleo durante la prueba de esfuerzo. ¿Se acuerdan de la prueba de esfuerzo en que yo subía al paciente a la bicicleta y le hacía pedalear y le ponía un electrocardiograma? Lo mismo se hace exactamente igual, pero introduciendo el tecnesio 99 a la vena. Entonces introduzco el tecnesio 99 a la vena, luego lo subo al paciente a la bicicleta, le hago pedalear, y en ese momento en que el paciente está cansado, yo lo llevo a la gamma cámara y le voy sacando fotos al corazón. O sea, manera de decir que les digo sacando fotos, en realidad es una gamma cámara con unos equipos especiales que sacan como fotografía, que ya les voy a mostrar. Entonces, de esa manera sacan fotos y ven qué parte del tejido miocárdico ha logrado absorber al tecnesio 99 y qué parte no. Antes de que el paciente tenga dolor de pecho, antes de que la arteria se tape, antes que existan cambios electrocardiográficos, esta imagen de perfusión miocárdica le hago, digamos, un paciente me dice, viene el paciente, me dice, doctora, yo nunca he tenido dolor de pecho, soy deportista, qué sé yo, hago natación hace 5 años, pero estoy viniendo a hacerme una perfusión miocárdica porque mi padre, o sea, un familiar directo, mi padre ha fallecido con un infarto de miocardio, una muerte súbita a los 45 años. Y yo tengo 35. Entonces, como su padre de este paciente ha fallecido con un infarto tan joven y ha sido un infarto mortal, entonces yo sí o sí a este paciente que realiza actividad física, debo hacerle una perfusión miocárdica. ¿Para qué? Para que yo pueda saber si hay algún área del corazón que no está recibiendo buen flujo antes de que se presenten cambios electrocardiográficos, ecocardiográficos, cambios en la arteriografía. Bien, este tipo de estudio está reservado para ese tipo de pacientes, que todo parece normal, pero por medio de la perfusión miocárdica podemos saber la funcionalidad de casi cada fibra cardíaca. Bien, para estos casos está reservado. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar que este joven de 35 años sufra un infarto, ¿no es cierto? Entonces, para ellos está reservado esto. Y aquí les tengo otro video de, obviamente, este paciente. Le voy a buscar, antes de hacerle esto, le voy a decir, ¿usted fuma? Sí, deje de fumar. ¿Usted bebe? Sí, deje de beber. ¿Es diabético? No, pues, que es joven, no creo que sea diabético.
aparte de eso, HDLs, LDLs, todas esas cosas le voy a pedir, obviamente, ¿no? Pero aparte de eso, le voy a hacer la perfusión miocárdica. Aquí lo que pueden ver es que este es el equipo de gamma cámara, esta cosa grande blanca, y tiene un control. ¿Por qué? Porque este es el paciente, digamos. Entonces la gamma cámara va a sacar imágenes de arriba y abajo. Después se va a mover y va a sacar solamente imágenes de arriba. Va a poner a los dos transductores de distintas formas. De costado, de arriba, de abajo, de un ángulo, de otro ángulo, como para sacar fotos al corazón después de que ha recibido el contraste, el tecnesio 99. Y se hace no se hace en cualquier lugar, tiene que haber cerca y un lugar donde se haga medicina nuclear por especialistas, cardiólogos. Aquí ella es una técnica en bioquímica especializada en radionúcleos. Entonces ella es como una enfermera bioquímica que prepara el tecnesio 99, lo tiene en la jeringa para ponerle al paciente de manera endovenosa. Le está explicando que le va a pinchar el tecnesio, que es un radionúclido, pero ahí agarra una vena, cualquiera de las venas, y le introducen el contraste radiactivo. Después de introducir el contraste radiactivo, lo que se hace más comúnmente es subir al paciente a la bicicleta. Obviamente ahí hay que preguntar, ¿siente mareo? ¿Siente gato? Porque este tecnesio 99 lo que puede hacer es aumentar la vasodilatación del cuerpo. Entonces ese aumento de vasodilatación puede generar dolor de cabeza, mareos y náuseas. No en todo, pero hay que preguntarle. No voy a subir a mi paciente con náuseas a la bicicleta, va a vomitar. Entonces, después de introducir, lo llevan a la bicicleta y después de llevarlo a la bicicleta, lo van a recostar en esta camilla y toda esta es la gamma cámara. Esta parte de aquí y esta parte de aquí, que da vueltas alrededor del paciente, solo se queda así recostado. Y esa cosa da foto, saca foto aquí, se pone así, saca foto de todo lado, para tener todos los ángulos del corazón después de que hemos introducido el radiómetro. Luego se lo ve así en estas imágenes en la computadora. Que de ahí el técnico y el cardiólogo, y ya está hablando con la cardióloga, le va a mostrar en las imágenes. Justamente aquí lo que estamos viendo son como cortes transversales del corazón, ¿ya? Cortes transversales del ventrículo izquierdo. Estos cortes transversales, como ustedes están pudiendo ver, este es el miocardio, es el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo ha absorbido muy bien al tecnesio 99, pero en realidad en el estudio se deberían ver como donitas, o sea, todo el radio del ventrículo izquierdo debería haber absorbido pero como ustedes pueden ver, esta zona de aquí no ha podido absorber el tecnesio 99. Esta zona de aquí es como un sacabocados, lo hubiera comido. ¿No ve? Esto tenía que ser un redondo perfecto, una circunferencia perfecta. Pero aquí están viendo que es como que algo se lo ha comido. ¿Por qué? Porque esta región del ventrículo izquierdo, que es la región septal del ventrículo izquierdo, no ha podido absorber el tecnesio 99. Y aquí lo mismo. ¿Cierto? Está como cortado. Y aquí mucho peor. Cuando el miocardio logra absorber todo el tecnesio 99, o sea, todo el miocardio, debería verse esto así redondo. Pero como ustedes se estarán dando cuenta, hay una porción del ventrículo izquierdo que no ha podido absorber. Entonces, esta es la región que tiene sufrimiento miocárdico. A este paciente directamente lo voy a mandar a cateterismo para identificar cuál es la arteria que está haciendo que esta porción de miocardio no reciba la misma cantidad. ¿Bien? Aquí igual están viendo que no es uniforme, está como comido, como una dona masticada. Aquí es toda la región inferior,
Obviamente esto le entregan con un informe igual. Nosotros le dicen, sí, tal región del ventrículo izquierdo no absorbió, entonces suponemos que tiene un defecto de perfusión y necesita un cateterismo. Este paciente no puede realizar actividad física, ¿por qué? Porque se va a infartar. Y así, de esa manera es que se le hace la perfusión miocárdica. ¿Qué más? Luego, como les había dicho, tenemos otro estudio que se llama la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones emplea agentes emisores de positrones para demostrar la perfusión o el estado metabólico del miocardio. También usa radioisótopos como emisores de positrones, que son átomos de un peso molecular pequeño, similar al carbono, nitrógeno, oxígeno. Pero lo que principalmente utiliza es una fluorodesoxiglucosa. Es una sustancia radioactiva que cuando el miocardio está bien, absorbe esta fluoridesoxiglucosa. Así como absorbe al tecnesio en la perfusión miocárdica, en este caso se usa una fluorodesoxiglucosa. Entonces, todo el tejido sano va a absorber esta fluorodesoxiglucosa. Entonces, en las imágenes de tomografía por emisión de positrones vamos a poder identificar todas aquellas áreas que puedan absorber a esta glucosa radioactiva y de esa manera vamos a saber que el tejido está sano. Y todo aquel tejido que no pueda absorber a esta glucosa radioactiva se le va a llamar tejido aturdido, que es un tejido enfermo que cualquier momento se puede infartar. Entonces, para eso es que nos sirve realizar la tomografía por emisión de positrones. Como les digo, en mi vida creo que he visto 4. ¿Por qué? Porque es muy cara y bueno, no se utiliza mucho. Esta, la angiocardiografía, igual como les digo, casi no se usa y eso sería todo.